41 datos asquerosos de la historia. A pesar de que a menudo nos quejamos de lo desagradable que puede ser la vida, es seguro que nuestros antepasados la pasaron mucho peor. En la Edad Media, e incluso en tiempos más cercanos, la mayoría de la gente residía en viviendas con pisos de tierra y dormía apelotonada en un solo lecho de paja y transmitiéndose sudores y enfermedades, y criando las alimañas que contagiaban la peste bubónica y otras calamidades de salud. En los palacios reales, si bien el lujo y la opulencia permitían aparentar una vida más higiénica, la situación no era muy diferente y a menudo resultaba peor. Varios cientos de personas, hasta cerca de 1000, de unas cortes inmensas como las de Luis XIV de Francia y Enrique VIII de Inglaterra, encerradas en un palacio sin cañerías y poca agua, creaban un verdadero problema de salubridad, con gente defecando hasta en las chimeneas. Se afirma que la misma reina María Antonieta paseaba un día por un patio interior de Versalles, cuando fue impactada por un montón de excrementos lanzados desde una ventana del palacio, como era costumbre en ese tiempo. Mucho antes, en el antiguo Egipto y en la Roma imperial, la vida estaba llena de actos cotidianos que hoy erizan la piel. A continuación, veremos una selección de las cosas más asquerosas que registra la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Pocas lavadas de manos. En la Edad Media, lavarse las manos con frecuencia no era una prioridad y la gente podía pasar días con ellas sucias, mientras acariciaba a su niño o tomaba algún alimento para llevarse a la boca. Los medievales generalmente se saltaban el lavado de manos antes de comer, lo que facilitaba la propagación de enfermedades. Peor aún, después de hacer sus necesidades fisiológicas, eran pocos los que recurrían a la higiene manual. Esta ausencia de un hábito tan común hoy en día tenía que ver con la escasez de agua dentro de la mayoría de los hogares y con una indiferencia cultural generalizada hacia las prácticas de higiene personal. Número 2. La mayoría de los baños eran de agua con barro. Bañarse era un lujo en la Edad Media y la gente lo hacía unas pocas veces al año como máximo. Un obispo de la época se quejaba así: la limpieza es lo más parecido a la santidad, pero es un lujo que no podemos permitirnos. El acceso al agua era limitado y los baños públicos solían ser antihigiénicos, ya que todos compartían la misma agua sucia. Solo imaginar a 40 o 50 personas, cubiertas de suciedad y mugre, turnándose para bañarse en la misma agua turbia, da una idea de lo insalubre del espectáculo. A medida que un nuevo bañista se metía en el agua, esta se iba haciendo un charco cada vez más denso y oscuro. Número 3. Reciclaje de orina y heces fecales. Sin servicios sanitarios residenciales ni sistemas de alcantarillado apropiados, la mayoría de los medievales hacía sus necesidades fisiológicas en descampados o directamente en las orillas de ríos y lagos. La orina y las heces fecales iban al agua que después era ingerida por personas y animales sin ningún tratamiento, propagando enfermedades. Estudiosos de la época han calculado que hasta un 90% de los desechos humanos iban a los cuerpos de agua de los que se abastecía la población. La magnitud de esta contaminación tuvo efectos devastadores en la salud pública, a través de enfermedades como el cólera y la disentería. Número 4. El ataque de los piojos y las pulgas. En la época medieval, los piojos y las pulgas vivían en fraternal simbiosis con los seres humanos, y casi nadie se lavaba el cabello ni tenía idea de lo que era el champú. Los fabricantes de peines respondieron aumentando el número de púas en los utensilios, lo que ayudaba a los piojosos a deshacerse de una buena cantidad de bichitos. Pero como el método era correctivo y no preventivo, la cabeza no demoraba en estar repleta nuevamente de pequeñas alimañas. Los pisos de tierra cubierta con paja se llenaban de desperdicios y constituían un hotel de 5 estrellas para miles de pulgas transmisoras de la peste bubónica. La peste negra de mediados del siglo XIV casi despobló a Europa. Número 5. Compartiendo la cama. Los campesinos medievales solían dormir en camas compartidas, a menudo toda la familia en un solo lecho de paja. Esto con frecuencia era una necesidad en vista del poco espacio disponible en las humildes viviendas y ayudaba a calentarse en los crudos inviernos. Sin embargo, la gente de la Edad Media no entendía cómo funcionaban los gérmenes
y no tenían un interés urgente para deshacerse de ellos. Cuando un miembro de la familia tenía gripe, contagiaba fácilmente a toda la parentela solo por el hecho de compartir el lugar para dormir. Número 6. Tampones improvisados. Muchas mujeres medievales recurrían a métodos que hoy lucen disparatados para recolectar y absorber la sangre durante sus ciclos menstruales. Apartando a muchas mujeres que usaban trapos sucios y manchados para hacerlo, otras envolvían tiras de tela alrededor de ramitas diminutas para usarlas como un tampón de facto. También se recurría al musgo absorbente como una compresa improvisada. A ello hay que sumar que las autoridades religiosas consideraban que la menstruación era algo vergonzoso y repugnante, por lo que muchas mujeres se sentían presionadas a ocultar cuando estaban en estos días. Número 7. Cuidado dental primitivo. Si eres de los que retrasa la visita al odontólogo solo por el ruido de la pequeña turbina que utiliza para eliminar una caries, imagina si te hubiera tocado vivir en la Edad Media, cuando los métodos de cuidado dental eran primitivos. En el medioevo, los más preocupados por la salud bucal preparaban una mezcla de salvia con sal para hacer un sucedáneo de pasta dental. Sin embargo, la mayoría de la población dejaba la dentadura a la buena de Dios, recurriendo a la extracción de muelas por métodos brutales cuando la molestia era insoportable. El resultado era que los que lograban sobrepasar la esperanza de vida medieval, de entre 35 y 40 años, lo hacían con la dentadura prácticamente perdida. La única ventaja era que, hacia finales de la Edad Media, todavía el azúcar tenía un precio de producto de lujo y estaba fuera del alcance de la mayoría de la población. Número 8. Excrementos en las calles. Por insólito que parezca, hasta el siglo XIV los ingleses estuvieron arrojando sus desperdicios, incluyendo los desechos humanos, por las ventanas hacia la calle, y los caballeros cedían a las damas el lado interior de la vía para ser ellos los que recibieran el posible y desagradable impacto. En realidad, se esperaba que las personas recogieran sus desechos, incluyendo sus excrementos, para botarlos a las afueras de las ciudades, pero mucha gente prefería la insalubre comodidad de lanzarlos a las calles. Fue el rey Eduardo II quien introdujo en el siglo XIV la primera ley inglesa contra el vertido de excrementos en la calle. Sin embargo, sus expectativas eran bastante modestas. Toda la suciedad depositada delante de las casas debe ser retirada en el plazo de una semana, decía la ley. Número 9. Orina para todo. Si un soldado medieval resultaba herido en batalla, no tenía de qué preocuparse. Contaba con médicos a mano que estaban listos para esterilizar la herida. Ni siquiera necesitaban llevar nada para hacerlo. Tan pronto como alguien se cortaba, el médico u otro soldado ileso sacaba su instrumento y orinaba sobre la herida. Los cortes no eran la única aplicación de la orina fresca. Quemaduras, llagas, mordeduras y prácticamente cualquier daño sobre la piel eran tratados con el producto renal. Puede que parezca algo asqueroso, pero en algunos casos funcionaba, ya que el amoníaco de la orina ayudaba a evitar que los cortes se infectaran y, en situaciones de vida o muerte, la humillación de ser orinado valía la pena. Número 10. Estiércol de águila para el parto. Dar a luz nunca ha sido divertido, pero por terrible que sea hoy en día, solía ser mucho peor. En la época medieval, los médicos no tenían muchas ideas sobre cómo evitar que una mujer embarazada muriera, por lo que solía recurrirse a oraciones para implorar la intervención divina. O bien recurrían a la magia y a veces alimentaban a la mujer con vinagre y azúcar, y la cubrían con estiércol de águila, con la esperanza de que el excremento mantuviera con vida a la parturienta. Nada de esto funcionaba especialmente bien. Se estima que el 20% de las mujeres moría en las labores de parto. Número 11. El puente del carnicero. En pocos lugares de Londres apestaba tanto como en el río Támesis. Durante la Edad Media era una práctica habitual que los carniceros reunieran toda la carne podrida y sin utilizar, la envolvieran en fardos, la arrastraran hasta el puente y la arrojaran al río. Lanzar partes podridas de animales al río era tan común que uno de los lugares de lanzamiento se ganó el apodo de Puente del Carnicero. Normalmente este puente, seguramente el más asqueroso de Inglaterra, estaba cubierto de sangre seca y pedazos de entrañas de animales que habían caído de los carros de los carniceros. Número 12. Palacios nauseabundos. Ni siquiera los palacios reales europeos estaban libres de malos olores. El Palacio del Louvre, en París, fue la sede de la realeza francesa, hasta que Luis XIV se trasladó a Versalles en el año de 1682. Un visitante del magnífico palacio en 1675 dejó el siguiente relato. En las grandes escaleras y detrás de las puertas, y casi en todas partes se ve una masa de excrementos. Se huelen 1000 hedores insoportables causados por las llamadas de la naturaleza,
que todos van allí todos los días. En Inglaterra debió ser mucho peor en tiempos de Enrique VIII, cuando la corte estaba compuesta por casi 1000 personas, la más grande de Europa, una cantidad considerable de cuerpos reunidos en un mismo palacio, sin agua corriente ni fontanería. Número 13. Enrique VIII se distinguió por su higiene. Enrique VIII pasó a la historia especialmente por 2 motivos: la ruptura con el catolicismo y la creación de la Iglesia de Inglaterra, y las 2 de sus 6 esposas que hizo ejecutar en el cadalso. Sin embargo, parece que era un hombre muy higiénico para su tiempo y tomó algunas medidas en las cocinas palaciegas que no le sentaron nada bien al personal de los fogones. En primer lugar, les prohibió a cocineros, pinches y demás personal trabajar desnudos o con ropas asquerosamente sucias, como lo habían hecho habitualmente hasta entonces. Además, les ordenó que dejaran de dormir en la cocina, lo que muchos hacían para aprovechar el calorcillo remanente de los hornos. Número 14. Compartiendo la esponja. Roma ha sido elogiada por sus avances en acueductos, alcantarillas y fontanería. Sus ciudades tenían baños públicos y sistemas de alcantarillado completos, algo con que las sociedades posteriores no contarían durante siglos. Sin embargo, los baños públicos romanos eran repugnantes para los estándares de hoy, y los arqueólogos creen que nunca recibían una limpieza a fondo, más allá de la retirada de la orina y los excrementos. En cada baño público, que se compartía con decenas de personas, había una única esponja con un palo que los usuarios utilizaban para limpiarse el trasero. El palo con la esponja iba pasando de mano en mano, por lo que todos lo compartían en antihigiénica hermandad. Número 15. Mordeduras en las nalgas y cuerpos saltando por los aires. Ocasionalmente algún roedor u otra alimaña de las muchas que vivían en la parte inferior de los baños públicos romanos se aventuraban a subir para lamer o morder las nalgas de algún usuario, que pegaba un salto por la novedad. Sin embargo, podía haber algo mucho peor. El metano acumulado en los espacios inferiores a veces explotaba debajo de los anos, provocando daños mayores a los de una mordedura de rata. Los baños públicos romanos eran tan perturbadores que algunos le rezaban a la diosa Fortuna antes de entrar y sobrellevaban el estreñimiento escribiendo hechizos contra los demonios en las paredes, algunos de los cuales han sobrevivido. Número 16. El sudor era un afrodisíaco. Las mujeres romanas adineradas pagaban fortunas por un frasquito con el sudor de su gladiador favorito. Luego preparaban un cóctel presuntamente afrodisíaco, poniendo unas gotas de sudor en una copa de vino. La medicina romana también tuvo su cuota de excentricidades. Varios autores romanos escribieron que la gente recogía la sangre de los gladiadores muertos y la vendía como medicina. Al parecer creían que la sangre de los luchadores tenía el poder de curar la epilepsia y la bebían como cura, y esa era una forma civilizada de proceder, en comparación con otros que le sacaban el hígado a los gladiadores y se lo comían crudo. Número 17. Los miembros de la élite romana vomitaban para seguir comiendo. Los romanos pudientes llevaron los excesos a otro nivel, y según escribió Séneca, comían hasta reventar en los banquetes, para luego vomitar y continuar empacando. Muchas mansiones tenían un aposento al lado del comedor para las sesiones de vómitos. Otros anfitriones mandaban a poner sobre la mesa del banquete unos cuencos para que los comensales vomitaran. Entre otras ocasiones, los glotones simplemente echaban cuerpo y alma en el piso. Séneca escribió: cuando nos reclinamos en un banquete, uno esclavo limpia la saliva, otro, situado debajo, recoge los restos de los borrachos. Los restos eran los vómitos. Número 18. Lengua de flamenco. La mayoría de las personas de la actualidad dudaría en comer una pechuga de flamenco, y mucho menos la lengua. Pero los antiguos romanos no tenían esos escrúpulos, y disfrutaban de la carne de estas majestuosas y bonitas aves, como la de un ave cualquiera, incluyendo codornices, pollos, patos y pavos. La lengua de flamenco era un manjar muy apreciado porque el ave, zancuda de llamativo color rosa, era vista como un símbolo de riqueza, de manera que es posible que Nerón, Calígula y Cómodo la ordenaran en sus banquetes. Solo aquellos con una riqueza significativa podían darse el lujo de comer lenguas de flamenco, por lo que la exquisitez brillaba por su ausencia en la mayoría de las mesas, para fortuna de las aves. Número 19. Lirón relleno. Los romanos tenían problemas con la proliferación de lirones y encontraron una solución rellenando y comiendo el pequeño roedor. Lo más frecuente era capturar los lirones en las casas mediante trampas, para ponerlos a engordar con hierbas y frutos secos, antes de matarlos. Luego los roedores se rellenaban con un picadillo de carne,
nueces y hierbas antes de asarlos u hornearlos. Aunque la mayoría de la gente de hoy probablemente no se imagina degustando un lirón, los antiguos romanos disfrutaban el platillo como una delicia. Número 20. Heces medicinales. Por largo tiempo las heces humanas se han utilizado en la medicina tradicional tibetana, china, japonesa y coreana, una práctica que ha venido disminuyendo. Un libro de medicina china del siglo IV recomienda el consumo de heces humanas para tratar la diarrea y la intoxicación alimentaria. En su libro de 1596, Compendio de Materia Médica, el farmacólogo chino de la dinastía Ming, Li Xinxian, escribió: «Los hombres excretan heces. El olor es amargo y desagradable, pero no tóxico. Para las personas que se han vuelto locas o para desintoxicarse de algún veneno, se reduce a polvo, se hierve y luego se bebe el caldo». Las heces de los niños tienen propiedades calmantes, contra caídas, cortes y contusiones. También curan la fatiga y la tos. Número 21. Agresiones a las mujeres. Actualmente los piropos están desprestigiados, incluso los más inofensivos, y el movimiento feminista los considera un atentado contra la dignidad de las mujeres. Sin embargo, el piropo más pesado de la actualidad no es nada en comparación con lo que tenían que soportar las mujeres del antiguo Egipto en el transcurso de una singular ceremonia. Heródoto reseña que los egipcios celebraban un festival religioso en la ciudad de Bubastis, a la que se trasladaban en barcos. Según el historiador griego, los hombres a bordo de los barcos gritaban a viva voz y se burlaban de las mujeres, y se levantaban las vestiduras al pasar por las ciudades. Al parecer, los hombres abrigaban la lejana esperanza de que una chica se emocionara tanto que saltara al agua y nadara tras ellos. Número 22. Necrofilia egipcia. Cuando un hombre moría en Egipto, lo embalsamaban inmediatamente, pero las mujeres eran otra cosa. Por ley, las mujeres poderosas y hermosas no eran enviadas a los embalsamadores hasta que llevaban 3 o 4 días en descomposición, porque los egipcios no confiaban en que los embalsamadores no hicieran algo indebido. Fue algo que los egipcios aprendieron a las malas. Un embalsamador que estaba a cargo de momificar un cuerpo real fue descubierto en el acto por un compañero de trabajo. El compañero lo delató y los egipcios aprendieron de la mala experiencia. Número 23. Obesidad faraónica. La mayoría de los dibujos y grabados muestran a los faraones como personas musculosas y esbeltas, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. Los soberanos egipcios ordenaban a sus artistas que los embellecieran, pero los cuerpos reales que se han encontrado muestran una historia diferente, como arterias obstruidas compatibles con una considerable gordura. Por lo demás, se sabe que los sacerdotes de palacio tenían la obligación de preparar 3 banquetes al día para los faraones, con abundante carne, pasteles y vino. Los egipcios ya escribían textos médicos sobre los peligros de la obesidad en el año 1500 a.C. Número 24. Los egipcios se purgaban 3 veces al mes. Aunque comían en abundancia y la obesidad debió ser la norma en la realeza egipcia, la élite de Egipto estaba mentalmente condicionada con que el estándar de belleza física era una complexión musculosa y delgada, por lo que hacían los mayores sacrificios para mejorar su figura. Una escalofriante costumbre de los egipcios de todas las clases sociales era purgarse 3 veces al mes, sacrificando el 10% de los días para laxarse y estar cerca del baño, en tiempos en el que no bastaba tirar de una cadenita u oprimir un botón para deshacerse de las heces. El purgante más común era una preparación a base de aceite de ricino. Número 25. El pastor del ano. La medicina del antiguo Egipto realizó algunos avances sorprendentes para su época y tenía sus especialistas, como ocultistas para los ojos, dentistas para la dentadura y proctólogos para los problemas del colon, el recto y el ano. Solo que la expresión que utilizaban para llamar a los proctólogos únicamente puede traducirse como pastores del ano. En aquel tiempo la proctología había avanzado muy poco, por lo que el trabajo de un pastor del ano del antiguo Egipto consistía principalmente en administrar enemas o lavativas. Número 26. Bizarros procedimientos médicos. Los ginecólogos del antiguo Egipto tenían un extraño procedimiento para verificar si una mujer era fértil. Le frotaban un aceite por todo el cuerpo, y si al día siguiente apreciaban que tenía un aspecto fresco y sano, dictaminaban que era fértilmente apta. Sin embargo, había un método todavía más bizarro para establecer si una mujer estaba en condiciones de dar a luz, consistente en introducir un diente de ajo o un trocito de cebolla en la parte íntima de la paciente. Al día siguiente, el médico olía el órgano de la mujer sometida al tratamiento. Si no percibía el olor del ajo o la cebolla,
dictaminaba que el canal de parto estaba bloqueado y la embarazada no podía dar a luz. Número 27. Menstruación masculina. El antiguo Egipto estaba plagado de enfermedades y la esquistosomiasis, una afección parasitaria que provoca náuseas y sangre en la orina y las heces, era muy común. Realmente era tan común que ni siquiera se daban cuenta de que se trataba de una enfermedad y pensaban que en el caso de los hombres era una especie de menstruación. Incluso orinar sangre se consideraba un buen síntoma. Los egipcios creían que un hombre que menstruaba era fértil y no había mejor señal de que un joven estaba preparado para ser padre de familia que estar infectado con el parásito de la esquistosomiasis. Número 28. Versalles, símbolo de la opulencia y el hedor. En 1682, la corte real francesa se trasladó de París a Versalles, que pasó a ser el ícono de la riqueza, el derroche y la opulencia. El lujoso Palacio Real de Versalles también se convirtió en un símbolo del hedor, sensación que afortunadamente ahora no padecen los miles de turistas que lo visitan a diario. Toda la corte real vivía en Versalles, y el mal olor de los cuerpos que solo se beneficiaban de unos pocos baños al año, y de sus excrementos mal dispuestos, inundaba el ambiente, precariamente contenido por los perfumes y las fragancias. Los franceses, como muchos europeos, pensaban que el baño era perjudicial para la salud porque limpiaba y abría los poros, facilitando la entrada de las enfermedades. Número 29. Una corte de dientes podridos. El historial de Luis XIV, primer rey de Francia en residir en Versalles, muestra que llegó a quedar totalmente desdentado después de una serie de problemas dentales a lo largo de su vida. Era una comidilla entre los cortesanos de Versalles ver al rey solo alimentándose solo de sopas y cremas por ser incapaz de masticar nada. Pero el problema no era solo del monarca francés. No siendo conscientes del daño que el azúcar causa a la dentadura, los cortesanos y cortesanas franceses se atiborraban de pasteles y dulces exquisitos que iban cariándoles las piezas hasta convertirlos en una corte de personas con la dentadura podrida. Número 30. Las pulgas de las mascotas de Carlos II. Algunos de los reinados más memorables de la historia, como el de Catalina la Grande de Rusia, se desarrollaron en un contexto de habitaciones abarrotadas, orinales desbordados, muebles llenos de piojos y olores nauseabundos. Si bien las pinturas de la opulenta corte de Luis XIV en Versalles muestran a miembros de la realeza vestidos con sus mejores galas, espléndidamente bordadas, los espectadores de hoy afortunadamente se pierden uno de los principales efectos de sus vestiduras, el olor de cientos de prendas que nunca se lavaron en una habitación sin ventilación. En Inglaterra, Carlos II dejó que sus spaniels, abarrotados de pulgas, se quedaran en su dormitorio, donde volvieron la habitación muy desagradable y de hecho hicieron que toda la corte fuera desagradable y apestosa, según una crónica del siglo XVII. Número 31. La gente hacía sus necesidades hasta en las chimeneas de los palacios reales. Quizás el problema de salud más acuciante era la escasez de opciones para la eliminación de desechos en una época en la que no existían cañerías fiables. En su libro El arte real del veneno, Eleanor Herman dice sobre los palacios reales: las heces y la orina estaban por todas partes. Algunos cortesanos no se molestaban en buscar un orinal, sino que simplemente se quitaban los pantalones y hacían sus necesidades, todas sus necesidades, en la escalera, el pasillo o la chimenea. Número 32. Ni Enrique VIII pudo impedir que sus cortesanos orinaran en los muros del jardín. Según cuenta la historiadora Alison Bayer en su libro Enrique VIII, el rey y su corte, el exigente monarca inglés, de manera inusual para la época, libró una batalla constante contra la suciedad, el polvo y los olores que eran inevitables cuando tanta gente vivía en un mismo establecimiento. Enrique VIII detestaba que sus cortesanos y sirvientes orinaran en los muros del jardín y mandó a pintar una X en las paredes en señal de prohibido. Solo les proporcionó un nuevo deporte a los infractores: apuntar al centro de la X con el chorro. Número 33. El rey que nunca se bañó. La creencia de los europeos occidentales de que los baños eran insalubres estaban bien asentada en la realeza. Aunque el maniático del orden, Enrique VIII, se bañaba a menudo y se cambiaba la camiseta a diario, era una rareza real. Luis XIV de Francia se bañó 2 veces en su vida, al igual que la reina Isabel de Castilla, según Eleanor Herman. María Antonieta se bañaba 1 vez al mes, y se decía que el rey Jaime I de Inglaterra nunca se bañaba, lo que llenaba de piojos y malos olores las habitaciones que frecuentaba. Número 34. María Antonieta recibió el impacto de unos excrementos lanzados por una ventana. A pesar de la fama de magnificencia, la vida de Versalles, tanto para la familia real y la corte como para la servidumbre,
no era más limpia que en muchas ciudades europeas de la época, que parecían barrios marginales. Las mujeres se subían las faldas para orinar en el mismo lugar en el que se encontraban, mientras que algunos hombres orinaban en la balaustrada que había en medio de la capilla real. Según el historiador Tony Spafford, autor de Versalles, biografía de un palacio, mientras caminaba por un patio interior de Versalles, María Antonieta fue golpeada por excrementos humanos, lanzados por una ventana, como era costumbre en ese tiempo. Número 35. La corte imperial rusa no se quedaba atrás. La suciedad en los abarrotados establecimientos reales no era un problema exclusivo de las cortes de Inglaterra, Francia y España. Cuando la princesa prusiana Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, la futura Catalina la Grande, llegó a Rusia, procedente de la relativamente limpia corte alemana de su familia, se quedó estupefacta por lo que encontró. No es raro ver salir de un inmenso patio lleno de lodo y suciedad que pertenece a una choza de madera podrida, a una dama cubierta de joyas y magníficamente vestida, en un magnífico carruaje, tirado por 6 viejos caballos y con ayudas de cámara mal peinados, dijo la princesa alemana. Número 36. La vida castellana en un pozo. En las celdas de la Edad Media, el agua provenía de ríos, manantiales, lagos, pozos y cisternas. De hecho, la mayoría de los asentamientos eran fundados cerca de una fuente de agua fiable. Esta estrategia también se aplicaba a la ubicación de los castillos, que contaban con un suministro de agua adicional de pozos con revestimientos de mampostería ocultos en sus patios interiores. De más de 420 castillos revisados en el Reino Unido, las 4/5 partes tenían al menos un pozo en su interior y un 25% dos o más. El pozo podía ser de considerable profundidad. El del castillo inglés de Beeston mide 124 metros. Si bien el suministro estaba casi asegurado, la calidad era otra cosa, y el agua se consumía prácticamente como salía de las profundidades de la tierra. Número 37. Bolsas fragantes para la nariz. Para combatir el mal olor de los desechos de las calles, la gente se colocaba unas pequeñas mochilas llenas de flores alrededor de la cara, una solución de baja tecnología para un gran problema. Estas bolsas fragantes la usaban tanto los ricos como los pobres, lo que ilustra lo terrible que era el hedor. Número 38. Baños sin jabón. Incluso los que se bañaban de vez en cuando, unas 3 o 4 veces al año, que no era una frecuencia inusual, lo hacían sin jabón y se limitaban a echarse un poco de agua encima, sin quitarse del todo la suciedad. Los baños en riachuelos y ríos eran más completos, pero estaban limitados a los días cálidos del verano. El jabón era un artículo caro, solo adquirido por la gente adinerada y fuera del alcance de la mayoría de los medievales. María Antonieta seguramente escandalizó al intendente de Versalles por su excéntrica y derrochadora costumbre de bañarse una vez al mes. Número 39. Calles desbordadas de excrementos y desperdicios. Por muy mal que olieran las calles en un día normal, eran mucho peores después de que llovía. Las calles de la Inglaterra medieval estaban diseñadas para que el agua de lluvia cayera en una zanja o canal en medio de la vía, para evitar inundaciones. Sin embargo, la gente llenaba las zanjas de excrementos y desperdicios y, cuando llovía, toda esa basura maloliente se desbordaba hacia las calles, haciendo el ambiente irrespirable. Número 40. La peste negra fue un punto de quiebre. Antes de la letal epidemia de peste negra, a mediados del siglo XIV, los europeos no es que se bañaran con frecuencia, pero no habían convertido los baños en un enemigo mortal. Sin embargo, ver morir a 2/3 de sus conciudadanos cambió la vida de los supervivientes, que necesitaban culpables, y uno de ellos fue el baño. Incluso algunos médicos dijeron que la peste se había propagado porque la gente se lavaba con demasiada frecuencia, lo que abría sus poros, permitiendo el paso de la enfermedad. Número 41. Anticonceptivos perturbadores. Las mujeres de la Edad Media que necesitaban anticonceptivos podían visitar a unas mujeres que se llamaban a sí mismas hechiceras, pero que no vendían precisamente píldoras anticonceptivas, sino unos artículos particularmente inquietantes. Estas hechiceras fabricaban amuletos pretendidamente mágicos que supuestamente impedían que una mujer quedara embarazada. En el interior de estos objetos podían encontrarse un par de testículos de comadreja, un diente de niño y un dedo cercenado del feto de un embarazo interrumpido. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 41 datos asquerosos de la historia.
Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.